Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria sea a ti, Padre, por eso. Gloria sea a ti por habernos rescatado del infierno, Señor. Gloria sea a ti porque no tendremos que pasar por nada de esto, porque tú nos has rescatado, amado Señor. Gracias, gracias infinitas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué gozo poder volver a reunirnos en la casa del Señor. Hoy, domingo 31 de octubre del año 2021. En esta oportunidad vamos, hermanos, a estudiar una parte de la Escritura que, según mi experiencia personal, he oído poco acerca de esta parte de la Escritura. No a muchos predicadores les gusta tratar sobre este tema, pero es una parte muy esencial, hermanos, una parte muy importante de la Escritura, la cual pienso que debería predicarse más a menudo desde los púlpitos evangélicos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 20, vamos a ir a partir del versículo 11. Acompáñame, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Dice así: Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El Señor añada bendición a su palabra. Antes de esto, hermanos, quiero ponerlos un poquito en contexto. Quiero contarles, hermanos, que este se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Cuándo sucederá esto, hermanos? Hay ciertos acontecimientos escatológicos que deben suceder antes de que esto pase. El primero de ellos es el rapto de la iglesia. El Señor vendrá en las nubes, hermanos, para recibir a su iglesia. Los muertos en Cristo, dice el apóstol Pablo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, juntamente con ellos vamos a ir a recibir al Señor en las nubes. El Señor viene por su iglesia. Hermanos, esa doctrina la cual nosotros creemos y enseñamos es el arrebatamiento de la iglesia. Con el arrebatamiento de la iglesia inicia, hermanos, el periodo de 7 años llamado la Gran Tribulación, en donde nuestro Señor va a descargar su ira contra toda la maldad de este mundo. En un periodo de 7 años, hermanos, donde se va a levantar también el enemigo con toda su fuerza, con todo su poder, va a engañar a la gente. Se levantarán personajes como la bestia y el falso profeta, hermanos, que van a engañar a muchos. Al final de la gran tribulación se van a unir para tratar de pelear contra el Señor en la batalla del Armagedón. Pero el Señor los derrotará sin ningún problema. Y allí, en el final de la gran tribulación, empieza lo que se llama el reino milenial. Los creyentes de la gran tribulación, los que se negaron a acceder a las peticiones de la bestia y del falso profeta, que se negaron a ser sellados, que se negaron a adorarles, ellos entrarán
a este reino milenial. Y la iglesia, junto con Cristo, reinará durante este periodo de 1000 años. En lo que en la tierra se están dando estos 7 años, periodo que se llama la gran tribulación, la iglesia llevada por Cristo allá en los cielos estará viviendo 2 eventos especiales. Uno, el tribunal de Cristo, en el cual dice el apóstol Pablo que vamos a comparecer delante de Él, pero no para salvación. Ahí no se va a litigar nuestra salvación, porque esa ya fue obtenida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa salvación ya la tenemos, como dice Juan capítulo 5 y versículo 24. Desde ya vivimos vida eterna. Lo que se estará litigando en el tribunal de Cristo serán premios y galardones, según hayan sido nuestras obras. Y hay otro evento que se llama las bodas del Cordero, en donde toda la iglesia estará gozándose con su Salvador. Amén. Luego de eso viene el reino milenial, hermanos. Un periodo de 1000 años en el que nuestro Señor Jesucristo gobernará este mundo junto con la iglesia. Pero dice la Escritura que Satanás va a ser preso, va a ser encadenado durante este periodo de 1000 años y ya no se le permitirá engañar a nadie. Pero es necesario, dice la Escritura, que después de este tiempo sea soltado. Y así es, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y mire lo que hace Satanás, no aprende la lección, ¿verdad? 1000 años preso, 1000 años encadenado en prisión de tinieblas, pero solo sea soltado. ¿Y a qué va a salir? Dice, inmediatamente dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Satanás solo sea soltado, va a engañar nuevamente a las naciones, hermanos. Toda la descendencia de aquellos que entraron vivos de la tribulación al milenio, pues ellos tuvieron hijos y van a tener hijos en ese periodo de 1000 años, y las últimas generaciones van a ser engañadas por Satanás nuevamente, y va a haber una rebelión. Amén. Va a haber una rebelión, dice en el versículo 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Este Satanás va a salir a engañar nuevamente a las naciones, y dice que va a reunir, hermanos, va a reunir de los 4 ángulos de la tierra a Gog y a Magog, a fin de reunirlos, dice la Escritura, para la batalla. Los va a juntar y va a organizar una revuelta en contra de Dios. Por supuesto, hermanos, que para Dios eso no va a ser ningún problema. Dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así fue aplacada, o será más bien aplacada, esa rebelión. Versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el final de Satanás, hermanos. Lo van a mandar al lago de fuego y azufre, donde ya llevan 1000 años de estar siendo atormentados, porque fueron lanzados vivos ahí la bestia y el falso profeta, casi al final de la tribulación. Pero ¿qué viene para la humanidad, hermanos? ¿Qué viene para todos los seres humanos? Viene el juicio ante el gran trono blanco. Pero al decir toda la humanidad, me refiero a la gente que murió sin haber creído en Jesucristo. Amén. No para la iglesia. La iglesia no tiene parte en este juicio. Pero todos aquellos que han muerto sin Cristo, hermanos, van a comparecer en este tribunal. Porque tenemos aquí, hermanos, descrita una escena
que es espeluznante, hermanos. Verdaderamente aflige leer qué es lo que va a suceder y analizar paso por paso qué es lo que va a ir pasando ahí. Hermanos, este tribunal se ha denominado como el juicio del gran trono blanco y es la última escena de una sala de justicia que tendrá lugar, hermanos, donde estarán todos los acusados presentes, hermanos. Esto se refiere a todos aquellos que alguna vez hayan vivido sobre esta tierra, que serán resucitados, hermanos, para afrontar un juicio que jamás, como jamás ha habido ningún otro, ni lo habrá. No se va a debatir, hermanos, su inocencia ni su salvación. Habrá un fiscal, habrá un acusador, pero no habrá ningún defensor, hermanos. Habrá un acusado o acusados, pero no habrá ningún abogado. Habrá una acusación, hermanos, pero no va a haber ninguna defensa preparada para defender a esos acusados. La evidencia de la culpabilidad se presentará y no habrá impugnación, hermanos. No habrá contrainterrogatorio ni oportunidad de defensa, porque no habrá argumento para defenderse. Habrá un juez, hermanos, totalmente incompasivo. No habrá jurado y no habrá apelación para la sentencia que éste pronuncie, hermanos. El culpable o los culpables serán castigados eternamente sin posibilidad de libertad condicional y sin posibilidad de salir alguna vez de esa cárcel de la cual no hay escapatoria. Hermanos, Satanás, sabiendo cuál es su final, se ha empeñado, hermanos, en engañar a la gente, haciéndoles creer, hermanos, que no habrá juicio, haciéndoles creer que pueden vivir la vida y que cuando mueran, pues ahí se acaba todo. Satanás, quien es el padre de mentira, desde tiempos muy remotos, hermanos, le dijo a la mujer al engañarla: no moriréis. Bien sabe Dios que si comen de ese fruto no van a morir, no van a tener juicio, sino van a vivir, van a ser iguales que Dios. Desde tiempos muy remotos Él se ha dedicado a engañar a la gente. Y muchos han caído, hermanos, millones de millones han caído en este engaño. Y las estrategias más usadas por Satanás para engañar a la gente son especialmente el ateísmo. La gente que dice: yo no creo en Dios y por lo tanto no creo en nada de lo que su palabra dice. No creen que la Biblia sea palabra de Dios porque ni siquiera creen en Dios. Y la otra forma muy usada y que le funciona re bien a Satanás es inventar falsas religiones que enseñan que la ira de Dios se puede aplacar mediante sacrificios, mediante ritos religiosos. Y hay religiones que han llegado a inventar que hay un lugar, hermanos, que no es el cielo y que no es el Hades, lugar de tormento, sino es un lugar intermedio en el que los que no fueron muy buenos no van al cielo, pero van ahí. Y donde van los que no fueron muy malos, se quedan ahí. Y se les puede sacar con rezos y con rituales religiosos y con misas con mariachis y cosas así, hermanos. Esto le funciona muy bien a Satanás y muchos son engañados. Amén. Pero dice la Escritura, hermanos, que Dios es justo y no dejará de serlo. Dios es justo, hermanos. A pesar de las vanas y absurdas especulaciones de los seres humanos, el Dios vivo y verdadero es y siempre será justo, y es el juez que aplicará justicia en todo el universo, hermanos. El juicio que hará contra los incrédulos va a ser, por demás decirlo, un juicio justo. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios
de verdad y sin ninguna iniquidad en él, justo y recto. Así es descrito nuestro Dios, como justo y recto. Así, hermanos, así pues que todos los actos de Dios hacia el ser humano, cuando este tribunal del gran trono blanco se presente, todos los actos de Dios ante el ser humano van a ser justos. El ser humano lleva todo lo que lleva la humanidad, hermanos, de existir, lastimando la justicia de Dios, infringiendo las normas de Dios, pecando. La Escritura dice que Dios, que es juez justo, hermanos, va a pagar con tribulación a aquellos que han hecho lo malo, hermanos. Y es aquí donde están reunidos el juicio del gran trono blanco. Veamos este acontecimiento, hermanos, veamos algunos aspectos importantes. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. El apóstol Juan, hermanos, nos muestra al juez sentado en su trono de juicio, y todos los acusados delante de él, hermanos. Esta visión del juicio ante el gran trono blanco es recibida después, hermanos, es recibida después de la revelación de lo que será el reino milenial. O sea, esto es después del milenio. También es recibida después de donde se habla de la segunda venida de Cristo en el capítulo 19, versículos 11 y 12. Y va inmediatamente antes de la visión que Juan tiene de los cielos nuevos y de la tierra nueva en el capítulo 21. Descripción del trono. La Escritura habla de un gran trono blanco, y no se le llama gran solo porque sea grande, porque sí es más grande que los tronos que se describen anteriormente, hermanos, en los capítulos anteriores. Pero también habla de gran porque simboliza su importancia y simboliza la majestad y la autoridad del que está sentado en él. Se dice que es de color blanco porque este simboliza pureza y santidad extrema. El veredicto que saldrá de este trono, hermanos, será absolutamente imparcial, será justo y será recto. Jehová permanecerá para siempre, escribió David. Ha dispuesto su trono para el juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmos capítulo 9, versículos 7 y 8. Si usted quiere ver también una descripción de este juicio del trono blanco, yo le invito a que busque en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Por razones de tiempo no lo leeremos, pero yo le invito a que usted lo busque. En este juicio, hermanos, sobre este juicio el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 2 y versículo 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. ¿Quién es el que está sentado en ese trono, hermanos? La Escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 10, que los mártires de la tribulación clamaron: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En múltiples ocasiones se hace alusión a que Dios es el que está sentado en ese trono, pero como acabamos de leer, vemos que ese trono está compartido por Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dice también en Apocalipsis 19:4:
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Nuevamente se nos dice que es Dios el que está sentado en el trono. Pero Dios juzgará a toda la humanidad pecadora en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque el Padre y el Hijo comparten el trono, hermanos, solamente se habla aquí de que el Hijo será el que juzgue a los pecadores. En Juan capítulo 5 y versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Mientras que en los versículos 26 y 27 nuestro Señor Jesucristo añadió: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo ahora, hermanos, es el juez justo. Él estará sentado, hermanos, para juzgar. Un versículo más. El apóstol Pablo advirtió, hermanos, a los filósofos de Atenas, a los filósofos paganos, que Dios ha establecido un día en el cual al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará. Nuevamente se menciona a nuestro Señor Jesucristo como el que está sentado en el trono y juzgará. Hay otro elemento importante, hermanos, al que he llamado la descreación. Dice que después de describir la visión del juez, la visión del trono, Juan observó la sorpresa. Con sorpresa, hermanos, la realidad que venía. Y dice que delante de él, delante del juez justo, huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esta asombrosa e increíble declaración: huyeron la tierra y el cielo. Esto habla de una descreación del universo. La tierra cambiará su forma, hermanos, hermana, en los devastados juicios de la gran tribulación. La tierra será azotada, será castigada, va a cambiar de forma. Amén. Y va a ser restaurada durante el reino milenial. Pero cuando llegue el momento del juicio del gran trono blanco, esta tierra será totalmente destruida. Y no solo la tierra, sino todo el universo, hermanos. Va a ser destruida porque aún está con la mancha del pecado y está sujeta a las consecuencias del pecado original, hermanos. Está sujeta todavía a la decadencia y a la muerte, por lo tanto debe ser destruida, ya que nada corrupto, hermanos, nada corrupto por el pecado se le permitirá existir ya en el estado eterno, como lo dice 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 13. Dios en su lugar pondrá cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice el apóstol Pedro. La tierra y el cielo actuales no serán simplemente rediseñados, no van a ser reconstruidos de la misma forma, hermanos, que surgieron de la nada cuando Dios creó todo lo que existe. De esa misma forma dejarán de existir, hermanos. Deben ser sorbidos hasta llegar a ser nada. Y esto sucederá solo por la misma palabra de Dios. Los detalles, hermanos, de esta obra de Dios con el universo se presentan en 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 10 al 13. Aquí se describe, hermanos, la última
expresión del día del Señor. Permítame que se lo lea. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en su santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, dice, y los elementos siendo quemados se fundirán? Mire, los elementos siendo quemados se fundirán. Hasta el agua dice que va a arder, uno de los elementos que componen este mundo, hermanos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mira, hermano y hermana, qué tremendo. Dice que huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. El universo actual, hermanos, explotará como una inmensa bomba nuclear. Y el intenso calor resultante de eso, hermanos, literalmente va a disolver todo lo que hay. Dice que se fundirán los elementos, como hablando de derretirse. Y todo va a ser destruido, hermanos. Ocurrirá absolutamente al reverso de la creación. ¿Recuerda usted cómo Dios fue creando todo por su sola palabra? Solo al decirlo y esto era. Él decía, sea tal cosa y era. Pues esto también ocurrirá con el poder de la palabra de Dios. Dios no necesitó eras geológicas, hermanos, para crear todo lo que existe, como se nos enseña en la escuela. Dios no necesitó eras que duraron miles de millones de años, como creen los científicos. Dios dijo y era. Así Dios dirá y dejará de ser, hermanos. Una descreación. Al presentar, hermanos, el último elemento de esta horrible escena, Juan escribe que vio a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Los presos ante el juez, hermanos, estarán todos físicamente muertos y resucitados. Porque después de esta hecatombe que va a haber, no va a sobrevivir nadie, por supuesto, hermanos. Claro que antes de que esto pase, los últimos creyentes que hayan quedado vivos, hermanos, van a ser llevados, así como fue llevado Enoc, así como fue llevado Elías, y así como la iglesia también fue arrebatada en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Aquí ya no habrá ningún creyente, pero dice, hermanos, que estarán todos, muertos grandes y pequeños. Y aquí no solamente se refiere a los muertos durante la rebelión del milenio que han sido resucitados. Se refiere, hermanos, a todos aquellos que han pasado por esta tierra. Van a estar ahí. Los muertos descritos aquí, hermanos, de pie ante Dios en el juicio divino, son todos aquellos, hermanos, incrédulos que alguna vez hayan pasado por esta tierra. Esta es la resurrección de condenación, de la que se habla en Juan capítulo 5 y versículo 29. Van a resucitar aquellos muertos en el milenio también, hermanos, que ya no creyeron en Cristo. Así como resucitarán, porque en el milenio, hermanos, va a haber muerte. Si lo vemos en Isaías, en el capítulo 65, en el capítulo 11, dice que sí hay muerte. Pero que durante el milenio no, los niños no se van a morir pequeños, van a crecer y van a morir llenos de años. Dice, la gente va a morir también. Creyentes morirán, pero serán resucitados.
Leamos lo que dice en Juan capítulo 5 y versículo 26. Escuche. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Entonces, repito, aquí en este tribunal no habrá ningún creyente. Lo que sí es cierto es que toda la humanidad será resucitada, todos los que faltaban. Recuerde que ya habían sido resucitados los muertos en Cristo antes de la tribulación. Amén. Ahora habla de que serán resucitados también los que murieron en el reino milenial, creyentes, los que hicieron lo bueno, dice Jesús, para vida eterna, y los que hicieron lo malo para condenación. Amén. Resurrección de condenación. Y aquí estarán, hermanos. Resurrección para venganza, hermanos, y confusión y tormento perpetuo, como dice Daniel 12:2. La resurrección de los injustos, que nos habla Hechos, capítulo 24 y versículo 15. Hermanos, a fin de subrayar el enlace global del juicio, Juan observa que en el grupo de incrédulos delante del gran trono blanco incluye los muertos grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ahí van a estar todos aquellos malvados, todos aquellos malignos que delante de la sociedad fueron grandes malvados, hermanos, como Hitler, como Mussolini, como Napoleón, como Calígula, todo aquel malvado grande que el mundo reconoció como grande, malvado, van a estar ahí. Y dice que estarán grandes y pequeños, desde estos grandes asesinos y malvados hasta todo aquel pecador incrédulo que no hizo mayor cosa, que tal vez no mató a nadie, que tal vez se robó un pan, se robó una gallina, pero murió sin haber creído en Cristo. O sea que aquí van a estar los pecadores con pecados enormes, pecados espeluznantes, terroríficos, asesinos, violadores, y también los pecadores que no cometieron gran cosa, pero que murieron sin Cristo. A eso se refiere cuando dice pecadores grandes y pequeños. Los muertos pequeños y grandes están delante de Dios, hermanos. Ahora las almas muertas están unidos a los cuerpos en una compañía de horror y desesperación. Fueron resucitados todos, hermanos. ¿Sabe una cosa? Dice el apóstol Pablo que cuando la iglesia sea llevada, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Recibiremos un cuerpo glorificado, hermanos. Seremos iguales al Señor en el sentido de que tendremos un cuerpo glorificado como el de Él. Y a los creyentes se nos dará ese cuerpo resucitado que no se deteriorará, para que nunca se envejezca y nunca se deteriore y pueda soportar los siglos de los siglos de los siglos de una vida de placer y bendición en presencia de Dios. Por eso recibiremos cuerpos glorificados. También, hermanos, la gente que murió sin Cristo y que irá a condenación recibirá este mismo cuerpo glorificado, para que nunca se deteriore, para que nunca se envejezca, para que soporte los miles y miles y miles y miles de millones de años de sufrimiento y tormento en el lago de fuego. Amén. Entonces, aquí ya están reunidas las almas de todos los muertos sin Cristo con sus propios cuerpos que han sido resucitados. Les repito, hombres terribles como Alejandro Magno, como Hitler, como Napoleón, como Al Capone, como Pablo Escobar, el que usted quiera, hombres terribles y hombres que
cometieron pecados a la vista de la sociedad pequeños, pero murieron sin Cristo. Ahí estarán. Por eso dice que estarán grandes y pequeños. Ahora todos, sin excepción, hermanos, están compareciendo en un rumbo a la condenación, hermanos. La Biblia enseña que ningún creyente será sometido a este juicio de Dios, ya que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿No se alegra usted de eso? Yo me alegro, hermano. Miren, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Todo el que cree no es condenado. Juan 3:18. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo el que cree, Juan 5:24. Lejos de ser condenados, hermanos, todos los santos participaremos en la primera resurrección, de la que se habla en el capítulo 20 y versículo 6. Y ya habremos recibido para ese entonces nuestras recompensas y galardones, de las que se habla en 1 Corintios capítulo 3 y versículos 12 al 15, y en 2 Corintios capítulo 5 al 10. Capítulo 5 y versículo 10. Ahora veamos la presentación, hermanos, delante de este gran trono blanco. Dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Hermanos, a los prisioneros se les manda a comparecer. Desde sus celdas van a salir para estar delante del juez. Hermanos, desde su muerte, las almas de todas las personas que han muerto sin Cristo han sido atormentadas en un lugar de castigo, al que se le conoce como el Hades en griego, o el Seol en hebreo. Ahí están ahorita siendo atormentadas las almas de todos los que han muerto sin Cristo. Pero ese día van a salir de ahí, hermanos, a reunirse con sus cuerpos físicos y a comparecer delante del gran trono blanco. Hermanos, antes que dejara de existir, el mar entregó a los muertos que había en él. O sea, todos aquellos que murieron ahogados, aquellos que murieron en el hundimiento del Titanic, aquellos que murieron en el diluvio, hermanos, aquellos que murieron en el hundimiento del Lusitania, aquellos que murieron, hermanos, todo aquel que ha muerto ahogado, dice que el mar va a entregar esos cuerpos. Hermano, pero si esos cuerpos hace tiempo que se desintegraron, ¿cómo va a ser eso que esos cuerpos van a...? Sí, hermano, pero si Dios pudo crear a partir de la nada, ¿cómo no va a poder recrear esos cuerpos a partir de algo que ya existía? Amén. Entonces, es por eso, hermanos, que dice que el mar, antes que dejara de existir, entregará a todos los muertos que había en él. O sea, las almas de estos muertos sin Cristo están en el Seol, están en el Hades. Pero cuando el mar entregue esos cuerpos, se reunirán y ya en sus cuerpos físicos glorificados, listos y equipados para soportar una eternidad de tormento, estarán ahí delante del juicio del gran trono blanco. Ahí dice que la muerte, dice, y la muerte y el Hades. Amén. Entonces todos los que están presos en el Hades van a salir a reunirse con sus cuerpos. Al decir que el mar entregó sus muertos, quiere decir que los cuerpos de aquellos que murieron ahogados retomarán sus almas para estar delante del juicio del trono blanco. La muerte simboliza, hermanos, todos los lugares de la tierra desde los cuales Dios resucitará a todos los cuerpos de aquellos injustos muertos. El mar y la muerte, hermanos, se representan aquí como voraces monstruos que se han tragado estos cuerpos y serán obligados a devolverlos antes de dejar de existir.
Los que han estado en el Hades, ese lugar de tormento en el que ahora están todos los que mueren sin Cristo. Los que han estado ahí salen para escuchar la sentencia y pasar de un tormento en el Hades para un tormento 1000 veces mayor en el lago de fuego. Van a salir del Hades solo para escuchar esta sentencia. Amén. Solo para pasar de una situación mala a otra peor. Gloria sea al Señor. La norma sobre la cual van a ser juzgados, hermanos. Imagine usted estas multitudes, hermanos. Miles de millones de gentes, ya con sus cuerpos físicos resucitados y glorificados, delante de este gran trono blanco. Aquí, ¿cuál será la norma por la que serán juzgados? Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y fueron juzgados cada uno según sus obras. A estos sí, hermanos, a estos sí se les va a juzgar según sus obras. Amén. El creyente no es salvo ni será juzgado por obras, porque el creyente ha recibido la gracia. Amén. No por obras. Aquí la Escritura decía el apóstol Pablo en Tito que nos salvó no por obras de justicia que pudiéramos hacer. Pero estos sí, hermanos, van a ser juzgados por sus obras. Recuerda que la semana pasada estudiamos que Dios ha puesto un estándar de santidad que Él exige para ser salvo. ¿Recuerda usted que hablamos de que Dios dio la ley al hombre para que el hombre fuera salvo por medio de ella, pero que nadie fue capaz de cumplirla? Por eso nadie podrá salvarse por la ley. Sin embargo, Dios no rebajó su estándar de santidad que Él exige para que el ser humano pueda ser salvo. Por eso es que nosotros somos salvos por medio de aquel que sí pudo cumplir la ley, por medio de Jesucristo. Pero todos los que no creyeron en Él ahora van a ser juzgados por sus propias obras. Las obras de los pecadores, hermanos, se van a medir por medio de la norma santa de Dios. Jesús definió esta norma en Mateo capítulo 5 y versículo 48 y dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sobre esta norma se les juzgará. ¿Quién de los ahí presentes podrá decir que es tan perfecto como Dios? Nadie. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sobre esos estándares es que Dios les va a juzgar, hermanos. Uno más. Porque todos los que dependieron de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Estas personas, hermanos, delante del gran trono blanco, serán juzgadas, hermanos, por los estándares de la ley. Por el que quisiera, hermanos, eso es imposible, pero si alguien quisiera salir inocente de ese juicio, hablando hipotéticamente o hiperbólicamente, porque eso no es posible, es una exageración mía, pero si alguien quisiera salir inocente o bien librado de ahí, tendría que haber cumplido a cabalidad durante toda su vida todas las obras de la ley y tener un estándar de santidad similar al del mismo Dios, lo cual es imposible. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, escribió Santiago. El juicio de Dios, hermanos, sobre las obras malvadas de los pecadores e incrédulos
se aplicará, hermanos, sobre las siguientes bases. Les repito, el juicio de Dios sobre todos los incrédulos, todos los que no se arrepintieron, todos los que murieron sin Cristo, incluirá ser juzgados por sus pensamientos, ser juzgados por sus palabras y ser juzgados por sus acciones. Amén. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, o sea, sus pensamientos. Romanos 2:16. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Lucas 8:17. Amén. Todo aquel que ve a una mujer, dice el Señor, para desearla, para codiciarla en su mente, en su corazón, ya ha pecado, ya ha adulterado con ella. Mire, serán juzgados hasta por las cosas que pensaron, hermanos. Serán juzgados también por toda palabra que hayan dicho. El juicio de Dios será tan minucioso y todo está registrado. Ahí se habla de los libros, hermanos, donde está registrado todo pensamiento, palabra y obra de todo ser humano. De toda palabra ociosa salida de nuestra boca daremos cuentas. Jesús dijo en Mateo 12:37, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por último, los incrédulos serán juzgados por sus obras. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice Eclesiastés 12:14. Dios traerá toda obra a juicio. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Mateo 16:27. La Biblia enseña, hermanos, que serán juzgados por sus pensamientos, por sus palabras y por sus obras. ¿Quién va a poder salir bien librado de ahí? Definitivamente que nadie, hermanos. La Biblia enseña que habrá varios grados de castigo en el infierno. Amén. Cuando digo infierno me refiero al lago de fuego y azufre. Jesús, cuando envió a los 12 a predicar, les dijo: y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, aquellos que escuchan el evangelio pero lo rechazan, hermanos, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, que nunca lo oyeron, que para aquellos que se nieguen a recibir el evangelio, aún habiéndolo escuchado. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, dijo el Señor. Les dijo a estas ciudades: si las ciudades de Tiro y Sidón, si en ellas se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, se hubieran arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 11, 21, 24. Nuevamente el Señor vuelve a dejar manifiesto que el castigo será mayor, hermanos, para aquellos que han escuchado la palabra del evangelio y la han rechazado. A los escribas hipócritas, estos recibirán mayor condenación, dijo nuestro Señor. Marcos 12, 38, 40. Al describir el juicio final en la parábola del siervo infiel, Jesús enseñó que el siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Sí, el que no conocía mucho será azotado poco. Lucas 12, 47. Aunque hay varios grados de tormento ya en este lugar,
todos serán atormentados en el lago de fuego. Todos los que estén ahí, aunque sea en grados diferentes, aunque sea en intensidad diferente de tormento, van a ser atormentados. Todos, hermanos. Dice, después de esto, fueron abiertos los libros que tenían las obras malvadas de los prisioneros, hermanos. En todo está registrado. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este libro de la vida del Cordero, hermanos, dice que fue escrito desde la fundación del mundo. Desde una eternidad pasada estaba escrito. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado, hermanos, a condenación. Gloria sea al Señor. Este libro de la vida contiene el registro de los ciudadanos de los cielos, de todos aquellos que hemos creído, hermanos, de todos aquellos a través de todas las edades de la historia de esta tierra, hemos creído en Cristo. Todos los que hemos pasado por este mundo, que hemos decidido o que hemos más bien recibido por gracia la salvación. Y dice, y aquellos cuyos nombres no están registrados en el libro de la vida, recibirán condenación eterna. Sin embargo, hermanos, aquí la Escritura nos dice que delante de este trono justo y santo, habrán algunos hermanos que se atreverán espantados y horrorizados y podrán protestar, hermanos, pero de nada les servirá. Dice la Escritura que dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Pero la respuesta que escucharán es la más escalofriante y aterradora de todas las palabras que uno pueda escuchar, hermanos. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero si yo iba a la iglesia los domingos, a veces hasta diezmaba. No digo que por diezmar, hermanos, no. Pero hay mucha gente que piensa que por esas cosas están obteniendo salvación, y no es así. Cuando no son verdaderos creyentes, hermanos, cuando no son genuinos, cuando no adoran a Dios, cuando nunca oran, nunca se congregan, no leen la Escritura, viven la vida loca, viven como el anticristo toda la semana y creen que por el ritual religioso de ir a la iglesia el domingo ya la libraron. Pero aquí el Señor habla de que estas personas tampoco. Y ya para finalizar, la sentencia. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Al dictarse la sentencia, hermanos, la muerte y el Hades, o sea, los sepulcros, y el Hades, o sea, el lugar de tormento temporal donde han estado las almas que ya murieron sin Cristo. Amén. Esto nos dice que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Esto quiere decir que dejarán de existir porque ya no tienen utilidad, hermano. Ya no tienen utilidad. Los que están en el Hades sufriendo actualmente son solo las almas, hermanos, de aquellos que han muerto sin Cristo, pero ellos van a recibir un cuerpo resucitado, como les dije antes, especialmente diseñado para resistir una eternidad de tormento en el infierno. Mateo 10:28. Este infierno final o lago de fuego y azufre, hermanos, descrito aquí, puede que ya exista, aunque está vacío. La Escritura nos dice que sus dos primeros ocupantes van a ser la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 19:20, los cuales serán lanzados vivos ahí, dice. O sea que no van a morir y van a ser resucitados, sino que al igual, hermanos, que los creyentes, cuando Cristo venga por la iglesia, en el poder de Dios, sus cuerpos, aún ellos estando vivos, van a ser transformados
pero no para vida eterna, sino para ir a ocupar, a ser los primeros ocupantes, los que estrenen el lago de fuego y azufre, hermanos. El tercer ocupante va a ser Satanás. Amén. El tercer ocupante, que en Apocalipsis 20:10 dice que va a ser lanzado 1000 años después. Ellos ya van a, la bestia y el falso profeta ya llevarán 1000 años de estar ahí. Y el tercer huésped del lago de fuego y azufre será Satanás, donde dice que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Ay, diablito, conoces tu destino y lo sabes. Por eso está como león rugiente, dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Las escrituras, hermanos, describen vívidamente los diversos aspectos del ardiente infierno final. Se describe como que hay fuego. Este fuego, hermanos, se emplea más de 20 veces en el Nuevo Testamento para describir el tormento del infierno, hermanos. No se sabe si es un fuego literal, porque ya los elementos desaparecieron. Lo que sí se sabe es que sea como sea, lo que he mencionado aquí como fuego va a causar tormento a los que estén en ese lugar. La Biblia también describe al infierno como un lugar de total oscuridad que va a aislar a unos de otros. Todos ahí se sentirán que están solos. Qué sensación más horrible, hermanos. Algunos, engañados por el demonio, hacen parodias, hermanos, de que en el infierno las almas van a tener camaradería y que ahí se van a encontrar los cuates y de que ahí van a ir de parranda. No, hermanos. La Escritura habla del infierno como un lugar de tinieblas, y esto significa que se sentirán como que está solo ahí en la oscuridad, en el fuego, atormentado. Qué horrible, hermanos, verdaderamente. También es descrito como un lugar donde el gusano no muere. Tal vez el gusano emblemáticamente sea la conciencia acusadora de cada uno, que les hace recordar, hermanos, que pudiendo haber recibido el evangelio de salvación, no lo hicieron. O tal vez sea gusano literal, hermanos. ¿Por qué no? Y finalmente se habla de un lugar de interminable pesar, donde hay lloro y crujir de dientes. Un lugar donde los 5 sentidos funcionan, porque los cuerpos físicos se les van a volver a ser entregados, hermanos. Un lugar donde se siente frío, donde se siente hambre, donde se siente sed, donde se siente dolor, donde los dientes duelen. Ay, hermanos, qué espeluznante escena. Afortunadamente ningún creyente tendrá parte ahí. ¿No se alegra usted de eso, hermano? Yo me alegro, doy gloria al Señor. La justicia de Dios exige, hermanos, un pago por los pecados de cada persona. Cristo pagó ese castigo por los creyentes. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la Escritura. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios.
Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hermanos, para que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, vivamos a la justicia. Pero los incrédulos, a quienes no se les ha imputado la justicia de Cristo, pagarán ellos mismos la culpa de violar la ley de Dios con eterna destrucción en el infierno. Eterna, que será continua y por los siglos de los siglos. Mire qué bendición, hermanos, que el acta de decretos que había en contra nuestra fue anulada en la cruz del Calvario. Que así, hermanos, como fue necesario que en el desierto fuera levantada una serpiente de bronce para que todo aquel que la viera fuera sanado de las picaduras de las ardientes víboras venenosas, así también es necesario, hermanos, que el Cristo sea levantado, hermanos, y que nosotros lo veamos y creamos en Él y recibamos salvación, hermanos. Termino con esto, con las palabras del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria sea a ti, Padre, por eso. Gloria sea a ti por habernos rescatado del infierno, Señor. Gloria sea a ti porque no tendremos que pasar por nada de esto, porque tú nos has rescatado, amado Señor. Gracias, gracias infinitas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.